Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Rebeca Vieira, la coordinadora de la Red Interamericana de Educación Docente, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darles la bienvenida a este webinar de la serie de webinars COVID-19, Enseñando STEM en Cuarentena. Antes de seguir, quisiera brevemente presentar la red a aquellos que aún no nos conocen. La red tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación docente en las Américas. Para eso ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionados específicamente a la educación docente en STEM, es decir, en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para aprender más sobre nosotros y cómo involucrarse, visítenos en nuestro sitio web y la ubicación de ese sitio estará al final de esta presentación. Bueno, no se tiene que mencionar que nos encontramos en una situación difícil respecto a la pandemia. Y para muchos en el hemisferio del norte, estos meses significan el primer regreso a la escuela, o sea, aprendizaje a distancia o, en algunos casos, el regreso al edificio físico. Para responder a las nuevas necesidades para enfrentar el riesgo elevado por la pandemia, esta mañana nos complace tener un panel sobre la nueva caja de herramientas para dirigentes escolares que salió de una colaboración entre el equipo especial internacional sobre docentes para educación 2030, lo que se llama en inglés el Teacher Task Force, y la Organización Internacional del Trabajo y también el UNESCO. Damos la bienvenida específicamente a Emilia Soto y Catalina Opaso Bumstead del UNESCO, ubicadas respectivamente en París y Santiago, a Oliver Liang de la Organización Internacional del Trabajo, quien actualmente está en Ginebra, y unas reflexiones de una dirigente escolar, Caterina Clemente, directora del Liceo Científico de la República Dominicana. Las presentaciones durarán aproximadamente 50 minutos en total. Y durante las presentaciones pueden hacer sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Si dejan sus mensajes en el chat, probablemente se perderán. Al final de la presentación, se contestará un número selecto de preguntas. Este webinar se grabará en video y tanto la grabación como las diapositivas adjuntas se vincularán a la página web. También queremos expresar nuestra gratitud al portal educativo de las Américas de la OEA, que nos está apoyando en este momento con la transmisión de esta presentación en vivo a través de su página de Facebook, y también a nuestro donante, la misión de los Estados Unidos ante la OEA. Por favor, por último, no olviden de contestar a la corta encuesta al final de esta presentación que nos ayudará a determinar webinars futuros. Muchísimas gracias por su presencia y ahora le paso la palabra a Catalina. Buenos días a todos y todas, buenas tardes para aquellos que están en el otro hemisferio. Es un gusto estar en esta presentación hoy día a nombre de la Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe de la UNESCO. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Si mis colegas me ayudan, me dirán si se está viendo de forma adecuada. ¿Sí estamos bien? Si me lo confirman, se los agradecería. Sí, está perfecto. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes una situación general de los docentes y los nuevos desafíos en tiempos de pandemia a partir de lo que hemos ido observando, conversando en distintos webinars, recopilando información de los países de la región en este periodo y también considerando algunas situaciones iniciales. Aquí solo muy globalmente estos antecedentes, este mapa representa el momento de mayor expansión del cierre de los colegios a nivel mundial. Los países que están en morado son los que estuvieron cerrados completamente y los que están en fucsia estuvieron cerrados parcialmente. Llegamos a más de 1.500 millones de estudiantes sin clases y 63 millones de docentes, ¿verdad? Hoy día estamos en una reapertura gradual en varios sectores, pero lo que me interesa rescatar aquí es que esta situación
ha implicado una alta demanda de trabajo y de adaptación a los docentes y obviamente nuevos desafíos pedagógicos. En un contexto que ya era cambiante y desafiante, la pandemia nos ha puesto desafíos gigantes. Y aquí en particular tenemos la situación actual de América Latina, en el mapa pequeñito que ustedes ven ahí, donde ya tenemos algunos países que están empezando a abrir, rosado, el azul clarito, otros que están en sus recesos, pero todavía seguimos en una situación donde la pandemia no está controlada y por lo tanto tenemos a muchos colegios cerrados, ¿ya? Y esto en un contexto que es bien importante, que es de desigualdad educativa estructural, que estaba instalado desde antes, donde, aquí un dato general, más de 186 millones de personas están afectadas por la pobreza y sabemos que somos el continente donde la desigualdad económica, social es mayor en el mundo. Y existían ciertas condiciones que ya generaban dificultad y que en pandemia se vuelven más complejas. Estos son temáticas que se instalaron en el reporte mundial de educación de este año, y en particular el reporte que se hizo para América Latina, que lo lanzamos hace poquito, donde, por ejemplo, las situaciones de ruralidad y aislamiento y las diferencias socioeconómicas, específicamente los sectores más empobrecidos de las grandes ciudades, por ejemplo, denotan una gran desigualdad, y donde los docentes o la situación docente muestra desigualdad en esos espacios también. En general, los sectores rurales más aislados, de mayor población indígena, con menores recursos económicos, tienden a concentrar también a docentes con menor preparación, con menos oportunidades de desarrollo profesional y con peores condiciones laborales. Entonces, eso profundiza la desigualdad. Tenemos condiciones laborales de los docentes desiguales también. Hay un porcentaje importante en América Latina de docentes que no tienen contratos a tiempo, o sea, como permanente. Tenemos una gran desigualdad en los procesos de formación inicial y desarrollo profesional entre países y dentro de los países, y además una tendencia importante hacia la privatización de la educación, que tiene efectos también en las condiciones laborales, en la continuidad y en las posibilidades de desarrollo profesional que tienen los docentes, y que hoy día está generando ciertos efectos. En ese contexto, poder mirar un poco qué es lo que hemos podido rescatar como los temas más relevantes que aparecen como problemáticos o desafiantes en el contexto de la pandemia. Lo primero que aparece, y luego Emilia probablemente va a profundizar, mi colega de París, son las condiciones laborales, ¿verdad? Ya les hablaba de las situaciones contractuales no seguras para los docentes, lo que los pone en una situación de mayor vulnerabilidad en este periodo de pandemia con los cierres de escuelas. Por otro lado, un nivel de sobrecarga laboral muy importante. Muchas encuestas que se están levantando a nivel regional muestran que los profesores declaran estar trabajando más, estar más cansados, tener más horas que dedicarse al trabajo de enseñanza, al seguimiento, al acompañamiento, y a la vez con condiciones más precarias porque están trabajando en sus hogares con una situación de estrés ambiental por la situación de pandemia, con riesgos de salud, duelos, los efectos socioeconómicos, etcétera, y donde además tenemos un contexto de alta feminización de la profesión docente en nuestro continente. Por lo tanto, más docentes son mujeres, y las mujeres sabemos que han tendido a acumular más el trabajo doméstico, el trabajo de crianza, y por lo tanto se hace más pesado. Y lo que les señalaba anteriormente de privatización, que afecta específicamente a algunos docentes porque genera más vulnerabilidad y más inestabilidad en sus procesos, o sea, en sus situaciones de contratación. Por otro lado, se abren desafíos y oportunidades para la innovación y el aprendizaje profesional, ¿verdad? En este contexto, los docentes se han visto, los y las docentes, voy a corregirme, se han visto como exigidos a generar cambios de forma muy rápido en el proceso curricular, las transformaciones metodológicas, ajustes para los que no necesariamente estaban
preparados, ¿verdad? Y que tienen que ver, por un lado, con el uso de las tecnologías del aprendizaje y con las posibilidades de conectividad, pero también y sobre todo con pensar el proceso educativo de otra forma y usar las tecnologías no solo para fomentar la continuidad del vínculo, sino que también para pensar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de forma especial. Y en ese contexto, el apoyo de los estados ha sido variable. En general se ve mayor apoyo en la generación de plataformas, materiales, recursos, pero no tanto apoyo directo hacia la formación, el acompañamiento de los docentes y las docentes. Es algo que hoy día está empezando a desarrollarse y de hecho nosotros estamos haciendo un levantamiento para saber qué es lo que está ocurriendo con más detalle, pero el primer apoyo fue más bien en términos de entregar recursos. Y a partir de levantamientos generales lo que vemos es que países más pobres o en sectores más pobres es donde queda el apoyo más rezagado en muchos casos. ¿Ya? Y se abren obviamente necesidades nuevas de formación docente inicial y continua. De aquí tenemos desafíos importantes para la formación inicial y para el desarrollo profesional. Y por último, una dimensión fundamental ha sido la dimensión afectiva y la dimensión socioemocional de este periodo, que vemos que tiene por lo menos tres aspectos. Uno es que se releva la dimensión afectiva en la continuidad del vínculo educativo, ¿verdad? Muchos docentes también en encuestas, en conversatorios, en seminarios, nos señalan que hoy día lo que más les preocupa es el bienestar socioemocional de sus estudiantes, de las familias de los estudiantes y de ellos mismos, ¿verdad? Como un aspecto fundamental. Y que ese vínculo ha sido el que ha permitido dar continuidad cuando le existe al proceso educativo. También aparece una necesidad fundamental de soporte para los docentes y de redes entre los y las docentes, ¿verdad? Y los y las educadoras en general, no solo docentes en la perspectiva de los docentes titulares, sino que todos quienes trabajan como educadores, educadoras o como apoyos en el proceso educativo. Y por último, la relevancia de poner el aprendizaje socioemocional, no solo el soporte inmediato, sino que el aprendizaje de la dimensión socioemocional que involucra distintas áreas como un elemento central que debiese tener continuidad. Esto solo yo lo quería poner para recordar que cuando estamos hablando de estos temas, estamos también asociándonos a nuestra Agenda de Educación 2030, que propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto no lo hemos olvidado, no lo hemos claudicado, sino que sigue siendo el horizonte que nos posiciona el trabajo o nos orienta el trabajo. Y aquí, solo para tener una visión general de algunas de las dimensiones o de los objetivos relevantes, entre ellos teníamos el objetivo de aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, y eso sigue siendo un aspecto relevante. Y pensando un poco hacia dónde vamos, que luego Emilia va a profundizar, aquí hay algunos criterios que hemos ido como construyendo. Uno, entender que las situaciones, como siempre, pero especialmente en pandemia, presentan gran variabilidad, por lo tanto, se requieren respuestas diversificadas y que se requieren respuestas que den cuenta de la dinámica, la información dinámica y la incertidumbre que existe, que puede además generar situaciones de aumento de la intolerancia, el racismo, la xenofobia. El centro de nuestras respuestas tiene que seguir siendo, como decíamos, la equidad, la inclusión y la flexibilidad, y tenemos que pensar que las acciones actuales son una oportunidad para ir dibujando la educación del futuro, ¿verdad? Y aquí solo no los voy a mencionar todos grupos de atención prioritaria a los que nosotros deberíamos estar poniendo atención. Algunos no son excluyentes de otros que puedan existir en cada uno de los países. Y para ir cerrando entonces y darle como el pie a mi colega Emilia, vemos desafíos de futuro importantes que pueden orientarnos. Por un lado, seguir
reforzando, sosteniendo y apoyando la innovación pedagógica y curricular que se requiere en este minuto para responder el proceso de reapertura, pero también lo que viene hacia adelante, la necesaria formación, asesoría, soporte a educadores y educadores, el seguir manteniendo condiciones laborales, materiales y de salud, y por último, pero como base fundamental, no menos importante, el aprendizaje y el soporte socioemocional. Eso como contexto general, les doy las gracias y ahora le doy la palabra a mi colega Emilia, quien les va a presentar la caja de herramientas. Buenos días y buenas tardes a todos. Voy a compartir en mi pantalla. Me confirman, por favor, cuando se vea. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, listo, perfecto. Ay, y empezó en la última, perdón. Ahora sí, muchas gracias Catalina por esa presentación y esa contextualización general. Efectivamente, mi nombre es Emilia Soto y represento al equipo especial internacional sobre docentes para educación 2030, que está albergado por la UNESCO en París, pero es una red de más de 140 organizaciones y países que buscan promocionar y apoyar a los docentes. Y en particular en la pandemia ha sido un momento crítico de promoción y garantizar el apoyo y el reconocimiento de todos los retos que estaba mencionando Catalina anteriormente. Una de las primeras acciones que tomamos fue, junto con la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo, desarrollar unas orientaciones para los responsables de la formulación de políticas en los que se buscaban, se desarrollaron 7 dimensiones, se establecieron 7 dimensiones que querían dar lineamientos para las medidas que se debían tomar para apoyar a los docentes en este regreso a la escuela, porque así como fue tan retador el pasar de un aprendizaje presencial a un aprendizaje en línea o aprendizaje a distancia, el regreso a las clases tiene otros nuevos retos que son importantes tener en cuenta. Y a partir de esas orientaciones, desarrollamos la caja de herramientas que está más enfocada para dirigentes escolares y busca ofrecer consejos prácticos, preguntas guías de recursos. Es un material mucho más accesible que busca apoyar las respuestas, cómo apoyar a los docentes, responder a las preguntas de cómo apoyar a los docentes y cómo brindarles la protección y las herramientas necesarias en este regreso a las clases. Como mencionaba Catalina, no solo son los y las docentes, sino también es todo el personal que está involucrado en el apoyo a la educación. Esta es la segunda edición de la caja de herramientas. La primera salió en julio, que está en inglés, español, francés y árabe. Y esta segunda edición incluye experiencias y consejos concretos de los directores y de cómo han sido esas realidades, tanto en la planeación como en la experiencia de efectivamente volver a las clases. Lo primero que es importante es que la caja busca ser una guía y ofrecer consejos prácticos y recomendaciones, pero también es importante pensar que se debe poner en contexto y que la evolución de la pandemia es muy diferente en cada país y en cada situación. Entonces, ante todo, no busca dar como una verdad universal, sino simplemente guiar en qué es importante tener en cuenta en este proceso de reapertura. También hay que tener en cuenta que aunque muchos países y muchas escuelas están reabriendo, es posible que tengan que volver a cerrar. Y entonces la situación de la pandemia, como hemos visto, cambia día a día. Entonces es importante eso, tener en cuenta el contexto, las necesidades locales y saber que hay que establecer prioridades. Estas son las 7 dimensiones que les contaba en las que se basaron las orientaciones y sobre estas 7 dimensiones también se basó la caja de herramientas. Voy a exponerlas brevemente, todas las dimensiones, pero en la caja, como les comentaba, encontrarán preguntas guía para cada dimensión, recursos. Está basada en marcos más generales, pero
se enfoca específicamente en el trabajo de los docentes en este proceso de reapertura. Entonces, la primera dimensión es el diálogo social y la comunicación. Es importante mantener una comunicación clara y constante, tanto con los docentes como con los padres, la comunidad entera, entre los directores. Comunicar también con los docentes las medidas de reapertura. Como les estaba diciendo anteriormente, la situación de la pandemia evoluciona de manera diferente día a día en cada país y hemos visto que estos últimos meses sale una legislación nueva cada día e incluso puede contradecir la del día anterior, entonces es importante mantener esa comunicación clara, explicar todas las medidas de reapertura. Uno de los principios y de recomendaciones es no dar nada por supuesto. El entendimiento que puede tener una persona de la pandemia y de la situación o de las medidas a tomar tal vez no es el mismo que de otra persona. Entonces, generar un equipo de planeación, aprovechar las estructuras ya existentes en el colegio y preparar estrategias claras para mantener esa comunicación constante con todas las personas involucradas. La segunda dimensión es la seguridad, salud física. Creo que ese es un punto clave, es un punto fundamental, pues en este contexto de pandemia en todos los aspectos. Y ahí la caja ofrece muchas preguntas y recursos de como material didáctico para enseñar a los niños a seguir las medidas sanitarias. A veces parece un poco evidente y claro que la recomendación principal es, no sé, lavarse las manos, pero no, pues si fuera así de sencillo no estaríamos en este contexto y en esta crisis y en esta coyuntura. Entonces es importante de eso, usar material didáctico para enseñarle a los niños a seguir las medidas sanitarias, planificar un entorno seguro, seguir los protocolos de salud, estar todo el tiempo en comunicación con las autoridades de salud. La tercera dimensión es el bienestar psicológico y socioemocional. Como mencionaba Catalina, este ha sido como un aspecto crítico en la pandemia y los y las docentes han experimentado, creo que como todos los seres humanos que hemos vivido esta pandemia, temas de angustia, sobrecarga, el sentirse vulnerables, todo esto es normal y en los y las docentes recaen no solo que ellos mismos, o sea, ellos son padres y tienen que hacerse cargo de sus hijos, pero a la vez tienen que velar por el bienestar de sus estudiantes. Entonces es importante darles un apoyo sólido para que asimismo puedan dar ese apoyo sólido a toda la comunidad estudiantil. De parte de los dirigentes escolares es clave reconocer los signos de estrés y eso también es, por ejemplo, una de los aportes de la caja de herramientas es cómo reconocer esos signos de estrés, cómo responder a sus signos, cómo poder brindar el apoyo médico y preparado para enfrentar estos problemas. Es importante también crear redes de apoyo, también como lo mencionaba Catalina, y luchar contra la discriminación que puede generar el COVID, porque hemos visto que se han aumentado brechas, se han aumentado estigmas en torno a la pandemia. Entonces es importante como reconocer la centralidad de la dimensión psicológica y socioemocional. La cuarta dimensión es preparar, la preparación y el aprendizaje de los docentes. Los docentes deben recibir la preparación e información adecuadas, deben también involucrarse en adaptar los planes de estudio y las evaluaciones, pero asimismo también es importante evaluar, que ellos evalúen el aprendizaje que los niños han tenido en casa, porque no todos los estudiantes han tenido el mismo acceso y las mismas facilidades al aprendizaje en línea. Entonces, identificar esas lagunas, qué se aprendió y qué no se aprendió mientras el confinamiento para evitar aumentar las brechas y no dejar a ningún alumno atrás. Identificar los alumnos que puedan estar en riesgo, mejorar las competencias en tecnología de información. Otra opción es planificar turnos flexibles entre los estudiantes. Hay que adaptarnos, creo que ese es como un poco el mensaje de esta pandemia en general para todos, es adaptarnos. Y entonces, ¿cómo adaptamos esos planes de estudio y las evaluaciones y cómo nos preparamos
O sea, cómo preparamos a los docentes y cómo también ellos pueden ayudar y preparar a sus alumnos en este contexto. El quinto aspecto está dirigido a los derechos y las condiciones de trabajo. Efectivamente, la distribución. Es importante tener presente los derechos laborales, que en todas estas medidas hay que, como decía al principio, es necesario hacer negociaciones. Entonces, posiblemente una de las negociaciones es que se deben generar horarios extendidos o clases alternadas. Entonces, ¿cómo hacer para que estos horarios extendidos y esto no genere un horario, un horario como excesos de horas laborales, se genere una carga de trabajo balanceada? Es importante tener también en cuenta la asignación y los compromisos personales de los y las docentes, así como ellos, por un lado, son trabajadores, pero por otro lado también tienen sus familias y sus propios, tienen que hacerse cargo de sus propios hijos o en la casa. Entonces, uno de los aspectos que incluye la guía es los aspectos claves a tener en cuenta en los derechos laborales y que no es negociable, digamos, porque tampoco podemos olvidar todos los avances que hemos conseguido en cuanto a derechos laborales para adaptarnos a la pandemia. Entre las recomendaciones, por ejemplo, es importante aplazar la evaluación de los docentes, quitar una presión adicional, mantener la motivación, todo esto para poder cumplir como con esas metas de volver a la escuela. El sexto punto creo que es fundamental, son los recursos financieros. Todas las adaptaciones sanitarias, las divisiones, los turnos, generan unos costos adicionales. Entonces, revisar el presupuesto, crear presupuestos relacionados específicamente al COVID, buscar recursos alternos, pues una opción entre las comunidades, las ONGs, autoridades sanitarias. Es necesario identificar prioridades para utilizar esos recursos de la manera más eficaz, eficiente y responsable, porque son recursos limitados y son demandas muy grandes. Y por último, seguimiento y evaluación de los esfuerzos del regreso a clase. Entonces, no solo es importante la comunicación constante en un principio para definir las medidas de la reapertura, sino también un seguimiento constante con el personal, realizar evaluaciones conjuntas, identificar indicadores entre todos. Es como el último punto fundamental, y como lo decía en el principio, es importante tener en cuenta que esto, o sea, que esta evolución, esta situación de la pandemia evoluciona todos los días, y una de los efectos es que tal vez toque volver a cerrar las escuelas, tal vez se pueda aumentar la proporción de los estudiantes, tal vez. Entonces, creo que es importante mantener ese seguimiento y evaluación de acuerdo a cada contexto y a la evolución de la pandemia en cada contexto. Muchas gracias, y en la página de internet que creo que Rebeca también va a compartir pueden encontrar la caja de herramientas. La segunda versión ya está disponible en inglés y español, y próximamente estará también en francés y árabe. Y como les comentaba, tiene muchas preguntas concretas y está hecho para que sea un material accesible, entretenido, con recursos, con preguntas guías, y tiene varias opiniones y comentarios de directores que ya han vivido este cierre y esta reapertura, consejos que pueden ser prácticos, que creo que en este momento en el que el mundo entero está viviendo una situación similar, es muy útil compartir este conocimiento entre todos. Y los dejo con mi compañero Oliver Lian de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que ya dejé de compartir mi pantalla. Sí. Muchas gracias. Buenos días. ¿Todo el mundo puede escucharme? Sí. Sí. Bueno, ok. Hola a todo el mundo. Me llamo Oliver Liang. Soy el jefe de la unidad sobre los servicios públicos y privados en Ginebra a la Organización Internacional del Trabajo. Voy a presentar ya mis disculpas. Mi español es un español de escuela. Entonces, si puedo decir algunas palabras en español, es gracias a
los excelentes enseñantes aquí en Ginebra, pero si hace faltas, es mi falta, pero porque no hice mis deberes. Emilia presentó ya el caja de herramientas y trabajamos juntos con la UNESCO sobre los asuntos de enseñantes. La Organización Internacional del Trabajo, si usted no conocen muy bien, es una agencia de las Naciones Unidas que trata asuntos de trabajo. Somos una organización tripartito, es decir, que reunimos los gobiernos, los ministros de trabajo, pero también las organizaciones de empleadores y de trabajadores, entonces los sindicatos, para desarrollar políticas sobre el trabajo. Y después 50 años, la UNESCO y la OIT trabajan sobre los enseñantes. Tenemos una recomendación que adoptaron en 1966 sobre el estatuto de los enseñantes, que es un instrumento muy importante, es el único instrumento actualmente internacional sobre las condiciones de trabajo y las condiciones profesionales de los enseñantes. Basado sobre este instrumento, hemos desarrollado algunos principios sobre la seguridad y el retorno a la escuela, que son tratados en la caja de herramientas. Emilia presentó ya muchos de estos principios. Voy a destacar solamente algunos principios que van de nuestros convenios del trabajo. La OIT tiene 190 convenios de trabajo que los países, nuestros países miembros pueden ratificar. Y hay algunos convenios sobre el salud y la seguridad al trabajo. Antes de entrar en los detalles, me gustaría recordar que los enseñantes y todos los trabajadores en la educación no son apenas agentes de la educación, pero también trabajadores y tienen derechos y obligaciones. Es también importante de considerar que este grupo de trabajadores es muy heterogéneo. Hay muchas ocupaciones, por ejemplo, son no solamente los enseñantes, pero limpiadores, guardias, trabajadores de la alimentación que trabajan en una escuela y que son todos afectados por la pandemia. Voy a hablar de... Voy a pasar a la ups, bueno. Ok, hemos hablado ya. Voy a hablar un poquito sobre los principios de seguridad y salud en el trabajo. Para nosotros, basados sobre nuestros convenios de trabajo, lo que es importante que es las escuelas deben encargarse de las medidas de protección para el retorno. Es fundamental que ningún tipo de sanción y penalidad sea impuesta a los trabajadores que no pudieron trabajar por cuestiones de salud. Y para los habilitados, las escuelas deben equiparse, ¿no? Las escuelas o los gobiernos deben equiparse de equipo de protección personal sin incurrir en costos para los funcionarios, para los enseñantes, por ejemplo. Es también importante que este equipo de protección personal requieren que las escuelas proporcionen entrenamiento y preparación para la utilización de este EPP. Y creo que es importante, también en caja de herramientas, que en todos los espacios deben asegurarse la higienización, el recogimiento de basura constante
y el máximo de ventilación posible. Y finalmente, si los más habilitados deben identificar casos sospechosos de la COVID. Es muy importante. En el mismo sentido, es importante que haya una protección social para las personas que son afectadas por el COVID. Por ejemplo, los enseñantes que son en contacto con personas que tienen COVID y que deben isolarse, deben ser pagados durante este periodo. Y como dijo Emilia, lo que es muy importante también es la atención especial a la salud mental de el personal de las escuelas, los estudiantes también. Si ustedes van sobre nuestro sitio web, hay algunas otras herramientas para apoyar la salud mental en los espacios de trabajo. La discriminación, la no discriminación, hemos hablado ya de este tema, es muy importante porque hay el riesgo de una estigmatización de personas que tienen el COVID. Entonces es importante desarrollar políticas para la prevención de la discriminación asociada a los riesgos de la infección. Hemos visto desgraciadamente en algunas escuelas discriminación, por ejemplo, contra algunos grupos étnicos que son asociados con un más alto riesgo de infección o de personas que tienen riesgos de salud, como por ejemplo personas de más de 60 años. Entonces es importante que escuelas y gobiernos desarrollen políticas para prevenir la discriminación basada sobre el COVID. Emilia dijo, habló también del diálogo social para la Organización Internacional del Trabajo. El diálogo social es muy, muy importante. Es, en primer lugar, el partaje de informaciones entre administraciones, empleadores y trabajadores. Es también la consultación sobre políticas y finalmente, cuando es apropiado, la negociación colectiva. Y para nosotros es crucial, el diálogo social es crucial para el desarrollo de políticas públicas y buenas prácticas frente a la pandemia, porque si hay la expectación que los enseñantes y otros trabajadores implementan estas políticas, ellos deben ser en el desarrollo de estas políticas para asegurar una mejor implementación. También lo que es importante es la comunicación. Hemos ya hablado de este tema. La comunicación, sobre todo los cambios derivados de la pandemia, son muy importantes. Hay otros principios. Si las escuelas deben cerrar, por ejemplo, el personal docente debe recibir su salario regular, aunque no puedan trabajar a distancia. Si no es posible de trabajar en distancia, se puede asignar otro trabajo apropiado. Es un principio muy importante porque en los principios de trabajo, si la falta no es con el trabajador, de no puede trabajar, normalmente deben ser tocar su salario. Y creo que este problema, como hemos escuchado en las escuelas privadas, hay contratos que son más
seguro en contraste de la escuela pública, este problema se presenta. Finalmente, no hemos hablado mucho de la protección social, pero la protección social es también importante. Protección medical, protección y también la posibilidad de dejarse a la casa para isolarse son importantes, y que hay la posibilidad de tocar un salario durante estos periodos es también una cosa que es muy importante. Finalmente, debemos destacar también los aspectos de género en este problema. Sabemos que los enseñantes son en el primer y secundario, la mayoría son mujeres, y entonces tienen también una responsabilidad en las familias tradicionalmente, y entonces la pandemia puede afectar a este grupo también en una diferente manera que, por ejemplo, los enseñantes masculinos. Bueno, con estos puntos, soy aquí para recibir también preguntas sobre los aspectos laborales de la protección de enseñantes. Muchas gracias. Y pasar la palabra, creo que a Patricia. No, Catarina, disculpe. No se preocupe. Buenos días a todos y todas, y buenas tardes también a una parte del auditorio. Comparto un segundo, ok, la pantalla. Ahí creo que todo el mundo la puede ver. Perfecto, bueno, buenos días, soy Caterina Clemente, directora del Liceo Científico Dr. Miguel Canella Lázaro de la provincia Hermana Mirabal, República Dominicana. Entonces, agradecerle por la gran oportunidad de estar aquí el día de hoy. Estaremos un poco presentando cómo con el Liceo Científico hemos trabajado y respondido a la virtualidad que desde marzo estamos teniendo en nuestro país, en nuestro centro educativo, y de qué manera estaremos trabajando en los próximos meses. Y de manera transversal, verán, como centro educativo hemos aplicado varias indicaciones que están presentes en la caja de herramientas. He leído muchas preguntas muy interesantes, a ver si durante lo largo de la presentación podré contestarles, si no me ocuparé al final. Hacerle un poco un contexto de dónde llegamos. El Liceo Científico es un centro educativo público secundario de la provincia Hermana Mirabal. Y en rojo ven la provincia Hermana Mirabal, es una pequeña provincia rural de la República Dominicana. Y el liceo surge en el 2012 dentro de una estrategia de desarrollo de la provincia Hermana Mirabal promovida por los actores, autoridades y la sociedad civil de la provincia, que en ese entonces y desde los años 2000 estaban realizando algunos estudios y descubrieron, bueno, que la necesidad de nuestra población juvenil era encontrar y conseguir mejores opciones también a nivel universitario a través de becas a nivel nacional y actualmente también internacional. Entonces se decidió crear un centro educativo público que sigue el diseño curricular dominicano en su modalidad académica con las 4 salidas optativas y integrado con un enfoque STEAM, o sea, es un enfoque que prevé el aprendizaje integrado de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Además de esto, ofrecemos a nuestros estudiantes de primero a grado sexto el estudio del inglés y del francés como 2 idiomas para que nuestro estudiantado salga trilingüe de nuestro liceo. ¿Cómo ha respondido nuestra institución a la llegada en marzo y al cierre de las escuelas? Como centro educativo, antes quiero un poco comentar un instrumento que ha sido fundamental para nosotros para una respuesta rápida y efectiva. En noviembre y diciembre de 2019, como centro educativo, teníamos la exigencia de saber con qué población estábamos trabajando. Y además de la población no solamente estudiantil, pero de las familias que formaban la parte de nuestra comunidad educativa. Y implementamos una sorta de censo a todo nuestro estudiantado
con la ayuda de un equipo de investigadores, colaboradores de nuestro centro educativo y al equipo docente, logramos detectar muchísimos datos. Esos datos fueron fundamentales al momento del cierre repentino de la escuela. Esos datos nos ayudaron no solamente desde el punto de vista educativo, sino también, y mejor también, desde el punto de vista psicosocial. Hemos logrado detectar en menos que una semana y reducir la brecha digital de nuestro estudiantado. O sea, detectar a través del departamento de orientación y los datos que teníamos disponibles, calcular y apoyar a los y las estudiantes que no tenían no contaban con un dispositivo electrónico. Entonces ahí hemos prestado dispositivos disponibles en el liceo como tableta Kindle o laptop disponible. Y luego también el estado de la conectividad de nuestro estudiantado. Lo hemos apoyado de diferentes formas, con ayuda económica, gracias a la ayuda que hemos conseguido con asociaciones locales, también internacionales, y también en la ayuda de los docentes que económicamente han aportado un apoyo para ahí luego entregar a las familias un aporte económico y suplir algunas faltas, no solamente de conectividad, pero algunas faltas también a nivel de núcleo familiar, a la población más vulnerable. De ahí también fue fundamental el apoyo y el acuerdo con una compañía telefónica del país para también permitir una conectividad a una parte de estudiantes estable 24 horas a través de cajita. A nivel educativo, nuestro cuerpo docente ha logrado implementar un proceso y crearlo desde cero, con poquísima directiva por parte del equipo directivo, un sistema, una plataforma virtual en la página del liceo que nosotros tenemos disponible en la web. Entonces ahí cada día se cargaban las clases que cada docente enviaba a sus estudiantes, a sus grados y a sus equipos, a través del uso de un correo electrónico. Como institución mantenemos una comunicación permanente y oficial a través de este medio y a través de pequeños grupos WhatsApp para comunicaciones puntuales. Bueno, durante la temporada de verano quisimos también entender de qué manera habíamos trabajado en esta primera temporada de virtualidad. Y un equipo de docentes y colaboradores del centro hicieron una investigación con los datos que teníamos disponibles, a través del registro de calificación y registro de entrega dentro de la virtualidad que habíamos tenido. Y claro, confirmamos un dato que creo que muchos de ustedes ya pueden conocer en su entorno educativo, que la presencialidad nos permite reducir las diferencias que tenemos entre los grupos socioeconómicos dentro de nuestras escuelas. Habíamos dividido en 5 grupos socioeconómicos nuestro estudiantado y nuestras familias y hemos detectado que a nivel de promedio de nota en presencialidad, si la diferencia era mínima, como pueden ver, un 0.93, durante la virtualidad entre el grupo más vulnerable y el grupo menos vulnerable, la diferencia se había aumentado muchísimo. Todos esos datos nos han permitido elaborar lo que vamos a trabajar desde ahora en adelante. La guía lo dice muy bien, hay que contextualizar siempre los planes que llegan a nivel internacional, nacional, al contexto local y al contexto del centro educativo que estamos teniendo. Las nuevas autoridades del Ejecutivo de República Dominicana y los nuevos encargados del Ministerio de Educación hace algunas semanas presentaron el plan para el año escolar 2020-2021. El plan prevé un comienzo de clase de forma virtual al 2 de noviembre con los estudiantes, una capacitación de docentes al 18, que empieza el 18 de septiembre. Nosotros hemos hecho nuestro plan y, tratando las varias dimensiones que el plan prevé, le enseñaremos un poco cómo estaremos trabajando. A nivel del profesorado, como le he explicado, nuestro profesorado ha sido el primer actor y fundamental que dio una respuesta muy rápida a las exigencias de la virtualidad. Surgieron muchas dudas, muchas inquietudes por parte de ellos y ellas, y hemos creado una serie de capacitaciones que estamos dando ya desde comienzo de agosto. Capacitación desde el punto de vista digital. Nuestros profesores saben manejar muy bien las herramientas tecnológicas, pero es necesario dar una uniformidad de la plataforma que estamos usando y aprovechar mejor todas las plataformas que tenemos, todo, por ejemplo, el paquete que Google nos ofrece a través del uso del correo. Por otro lado, cada materia se conforma por departamento. Entonces, cada área, cada departamento está solicitando y está desarrollando capacitaciones que le puedan servir en específico en cada área. Por último, bueno, hemos empezado en realidad con esto, hemos ofrecido a nuestros docentes, como les he explicado, trabajamos con una metodología, un enfoque STEAM, entonces hemos intentado ampliar y ofrecer una capacitación para actualizar un poco nuestros docentes y también intentar ver si hay otro centro educativo, primario, secundario, de nuestra realidad que puedan involucrarse y implementar el enfoque o alguna metodología que dentro de eso se está utilizando. Por otro lado, nuestros profesores también son
los actores principales que nos están ayudando gracias a su sugerencia y a todo el trabajo de los coordinadores pedagógicos y del equipo directivo para crear la nueva modalidad virtual que estaremos implementando. Por otro lado, otra población de la comunidad del liceo con la cual estamos ya empezando a trabajar es el alumnado. Por un lado, el Departamento de Orientación y Psicología está actualizando todos los datos sobre conectividad y dispositivo. El programa República Digital del Ministerio de Educación en mayo, abril, ha entregado una laptop a cada estudiante de nuestro centro. Actualmente son los estudiantes de segundo a sexto grado. Por lo tanto, nos quedan solamente los estudiantes de primer grado a apoyar y ver a que si tienen con el dispositivo tecnológico y conectividad. Por otro lado, nuestros docentes también están en fase de elaboración de planes específicos para los grados que son grados que están viviendo más cambio durante ese año escolar. Por ejemplo, grado primero, que es el grado que va a reunir estudiantes de toda la provincia Hermana Mirabal y estudiantes que llegan de varios centros educativos público y privado. Y por otro lado, también grado sexto, que es el grado que se va a enfrentar a unas pruebas finales nacionales a final del año escolar. Por último, como le he explicado, empezaremos las clases de forma virtual. Esas clases comenzarán el 2 de noviembre, pero nosotros consideramos muy importante mantener una relación constante entre docente, alumnado, dirección y departamento de orientación. Y por lo tanto, como ha sido claro ese aporte y ese apoyo del equipo docente a todo el alumnado durante la virtualidad, estamos también intentando mantenerlo durante ese momento que es los próximos, en esos meses que estamos viviendo, a través de actividades que pueden ser actividades educativas, pero un poco más lúdicas. Ayer, por ejemplo, tuvimos un maratón de lectura en la página Facebook en live para motivar la lectura de nuestros estudiantes o participaciones en proyectos, en concursos puntuales. Otra dimensión que es muy fundamental, y ahí creo que la señora, si no me equivoco, Sandra, estaba preguntando a propósito de las familias, cómo involucrarla. Estamos creando un plan para, a través del Departamento de Orientación y Psicología y también bajo las directrices del Ministerio de Educación, a explicar la importancia a las familias del acompañamiento en el proceso educativo, pero no tanto en el proceso de enseñanza. O sea, nuestros docentes, nuestras familias no van a ser los que van a enseñar y a transmitir las competencias, los contenidos a nuestros estudiantes, sino también de supervisión y de apoyo, dando algunas metodologías y herramientas. Esto se permite y se puede lograr a través de una comunicación permanente con las familias. Nosotros hemos creado unos grupos de WhatsApp unívocos, el liceo escribe por grupo y las familias pueden contestar de forma privada. Por último, las instalaciones. Como le he explicado, volveremos de manera virtual. Ustedes, sé que hay profesores y profesoras de República Dominicana, han visto la primera imagen, nuestro centro educativo se ubica en una zona franca, recualificada, un amplio espacio que cuenta con muchas áreas verdes. No es una escuela dominicana típica, por lo tanto nosotros tenemos unas condiciones que nos permiten hacer pequeñas intervenciones para volver una semipresencialidad o presencialidad. Como pueden ver aquí la foto, ahí nuestros estudiantes trabajan por mesa grande, dividido por grupo para fomentar el trabajo en equipo. Entonces ahí estamos, por ejemplo, fabricando más mesas para la vuelta a la presencialidad o semipresencialidad, tener menos estudiantes por equipo. O lo pueden ver ahora, actualmente esos estudiantes están en un aula de inglés, cada aula es temática. Significa que cada grupo académico, cada sección no tiene un aula asignada, sino rota dentro del centro educativo. Por lo tanto, ahí también probablemente, si volveremos con un alto caso de contagio, tendremos que por un momento parar con esa buena práctica que estamos teniendo. Pero eso es solo dentro de un protocolo de seguridad que estamos creando para que nuestro personal, nuestras familias, nuestro estudiantado, en el momento que vaya a volver a una presencialidad, una semipresencialidad, se sienta seguro dentro del ambiente escolar. De forma muy rápida hemos un poco resumido todas las intervenciones que estamos haciendo. Aquí le vamos dejando todos los contactos del liceo. Ahora voy a leer con calma todas las preguntas, le estaremos contestando. Y bueno, mi contacto personal también si necesita hacer algunas preguntas puntuales. Ahora dejo la palabra a Rebeca. Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, escuchamos unas sugerencias muy robustas, unas reflexiones muy importantes. Les comparto que en efecto mi hija regresó a la escuela la semana pasada y entonces yo sí veo los desafíos que están enfrentando las familias y también los docentes.
Bueno, entonces les sugiero a todos que si tienen preguntas que aún no las han entregado a través de la herramienta de preguntas y respuestas, por favor háganlo ya. Si es que pusieron algo en el chat, probablemente es posible que no lo vayamos a ver. Así que por favor úsenlo de preguntas y respuestas. En este momento les solicito a los ponentes a prender sus cámaras y también a responder a las preguntas que les voy a compartir. No todos tienen que responder a todas las preguntas, pero si realmente sienten que tienen algo importante que contribuir, claro que pueden responder cuando quieran. Ok, entonces he visto varios comentarios o más bien varias preguntas acerca de las violaciones contra los derechos laborales y el rol también de la desobediencia civil. Vamos a empezar con unas preguntas difíciles. Yo creo que son muy pertinentes. He visto preguntas acerca de los derechos de los padres de no mandar sus hijos de regreso a la escuela. Y entonces, ¿qué significa eso para la evaluación o hasta la reprobación de un estudiante? Aparte, estoy viendo preguntas acerca de cómo responder los docentes que no quieren responder a los docentes que no quieren regresar a la escuela porque sienten que están en riesgo, especialmente cuando sienten que la situación, dicen que sí hay protección, que sí hay seguridad, pero realmente no existe esa infraestructura ni los fondos. Entonces, no sé quién quiere responder como a esas dos preguntas relacionadas, pero distintas. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, es entendible la preocupación que las familias y los docentes pueden tener en la vuelta a una clase, sobre todo presencial. No es nuestro ejemplo, por República Dominicana tomó la decisión actualmente de esperar a la vuelta a clase, a pesar que efectivamente, como hemos visto en la presentación, que también como liceo lo hemos detectado, la presencialidad une a todo el estudiantado y en la virtualidad se están perdiendo mucha contenido, mucho aprendizaje y habrá que de una vuelta a clase de forma presencial recuperar todo lo perdido. Entiendo que cada contexto es completamente diferente, hay que agarrar un protocolo, pero no solamente a nivel nacional, y lo estaba leyendo, por ejemplo, hay escuelas que no están listas para volver a la clase, entonces intentar a través de todas las, seguir los lineamientos nacionales, pero también un poco claro, un poco el tema de la desobediencia civil, en el sentido, formular su propio plan. Nosotros habíamos pensado, nosotros tendríamos las condiciones, por ejemplo, para volver a una clase presencial. Tenemos aulas muy amplias y tenemos espacios disponibles para nuestro estudiantado. Y habíamos pensado reducir, por ejemplo, los equipos académicos, hacer un día sí, un día no. Pero claro, tenemos que conformarnos e intentar encontrar las maneras, las herramientas para que nuestro centro educativo pueda responder siguiendo los lineamientos nacionales. Entonces, un poco sugerir, adaptar lo que nos están pidiendo a nuestro contexto. Muchas gracias. Catalina. Yo quisiera agregar, sumado a las preguntas que hacías tú, Rebeca, vi que varios preguntaban como por el tema de la contextualización, y yo creo que eso es un tema muy relevante para responder justamente a esas preguntas. Porque efectivamente los organismos internacionales lo que hacemos o podemos hacer es como aportar una mirada general, hacer abogacía con los estados para proteger los derechos de los niños, de los trabajadores, etcétera. Pero efectivamente cada país tiene sus leyes, tiene sus condiciones en los sistemas escolares, y dentro de cada país además existen muchas diferencias. Como bien explicaba Caterina, hay colegios que van a tener las condiciones y otros que no todavía. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hemos promovido es justamente estar mirando los contextos específicos, estar monitoreando permanentemente los indicadores de salud, que hay que estar analizándolo, y poder mirar desde esa perspectiva. Y también quisiera agregar sobre el tema de la evaluación en el caso de familias, padres, madres que deciden no enviar a sus hijos o que no existen las condiciones. Yo creo que el horizonte aquí es intentar acompañar el proceso de aprendizaje de niños, niñas y niñas de la mejor manera posible, entendiendo que existen restricciones importantes y que probablemente el aprendizaje no está siendo igual de efectivo, eficiente que en la presencialidad.
porque no estábamos preparados, porque en las familias no existen siempre las mismas condiciones, porque estamos bajo situaciones de estrés por muchísimas razones. Pero en general lo que hemos promovido es favorecer más un tipo de evaluación que sea formativa, que se oriente a la retroalimentación, y más que pensar en la repetición, es pensar en la proyección en el mediano y en el largo plazo de cómo se acompaña el proceso de recuperación educativa, que va a ser largo, va a ser extendido, no va a terminar en unos pocos meses, sino que uno tiene que pensar que el currículum es un currículum que es continuo, tiene una continuidad en el mediano plazo y uno podría abordarlo desde ahí. Muchas gracias. Yo quisiera también agregar a lo que estaban diciendo Caterina y Catalina, que precisamente un factor fundamental en todo esto es la comunicación clara. Y precisamente, primero, oír las voces de los docentes y padres preocupados de por qué no quieren enviar a sus hijos a la escuela, por qué no quieren volverse, y aceptar y ser muy consciente que hay una población vulnerable y que hay una población en riesgo. Y creo que es fundamental respetar eso y es pues como un principio que se debe mantener muy claro. Pero también creo que es parte de el diálogo de comunicar claramente cuál es el plan. Yo creo que si las condiciones están dadas, si es seguro, si las autoridades de sanidad ven que las condiciones son seguras, creo que simplemente también puede ser un asunto de comunicar el plan de manera constante y clara y llegar como a acuerdos intermedios, una semipresencialidad. Creo que también pues un problema que hemos visto en la pandemia es que por un lado hay mucha información falsa circulando y por otro lado también hay muchas suposiciones. Entonces ese es como uno de los principios claros, es no dar nada por supuesto y pues de verdad pararse en esas poblaciones vulnerables y entender de lado y lado como esa comunicación constante y clara puede ser una estrategia también. Muchas gracias. Pues Oliver. Sí, no, puedo decir algunas palabras sobre la pregunta sobre la desobediencia civil. En la OIT se llama una huelga. No, esta pregunta hay en otras regiones también. Hay dos cosas a decir. Bien evidentemente, los sindicatos juegan un papel muy importante en esta pregunta. Normalmente debe hacer un diálogo social muy bien entre los sindicatos y los gobiernos sobre las políticas de retorno a la escuela y la salud y la seguridad. Hemos visto que no había mucho diálogo social en los primeros meses de la pandemia, pero ahora una cosa que es bien de esta pandemia es que en muchos países el público perceptó que los servicios públicos como los trabajadores de salud, los enseñantes, etcétera, son muy importantes, muy esencial a la sociedad. Entonces, no es el mejor momento para ir en huelga porque evidentemente estamos en una crisis, pero ahora deben tener diálogo social sobre el desarrollo después de la pandemia. ¿Cómo van las sociedades a construir servicios públicos que son fuertes, que son listos para la próxima pandemia o la próxima crisis? Y creo que es ahora que los sindicatos y los gobiernos deben entrar en diálogo social muy focusado sobre estas preguntas. Pero también hay un principio muy importante en nuestros convenios sobre seguridad del trabajo, es que un trabajador que es enfrente de un riesgo a la vida inmediata puede salir de esta situación sin discusión. Para decirse en el idioma del convenio, si hay una justificación razonable para creer que
presenta un peligro inminente y grave para la vida o salud de un trabajador, trabajador puede retirarse de esta situación. Entonces, en una escuela, por ejemplo, si un enseñante es frente de un estudiante que presente síntomas de COVID, pueden decir que sin repercusión, este trabajador puede retirarse del clase, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir con las preguntas más específicas sobre el manejo de una escuela. Tenemos dos preguntas. Una, que es, ¿qué parámetros se deberían analizar para un horario óptimo en el proceso de enseñanza en el bachillerato en esta pandemia? Y la segunda tiene que ver con, nos preocupa el hecho de que en cada cambio entre clases habría que limpiar cada aula. Por eso estamos pensando cambiar esa metodología de enseñar en aulas temáticas. ¿Cómo lo haría el liceo científico? ¿Van a limpiar cada aula en cada cambio? Bueno, entonces son preguntas muy específicas de logística que son pues muy relevantes ahora. No sé si Caterina puedes comentar y no sé si en la caja de herramientas si también tienen unas recomendaciones específicas. Caterina. Sí, en relación a ese cambio de aula, efectivamente habíamos pensado asignar en ese momento un aula a cada equipo académico, nosotros lo llamamos a cada sección, y de ahí encargar, sea personal de apoyo, en pequeños momentos que hemos tenido de presencialidad con algunos docentes o con algunos estudiantes, hemos siempre encargado a alguien del personal de apoyo que nos ayuda en el mantenimiento del liceo usted se encarga de desinfectar las manos de todo el personal, limpiar todas las cosas, brindar, si hay que brindar agua, café. Entonces, asignar roles claros a cada personal. Entonces, ahí se pide un rol, o asignar un rol en eso también, en el cuidado del aula, pero también responsabilizar, nosotros trabajamos con estudiantes de secundaria, entonces se puede también responsabilizar lo que hemos pensado a un estudiante también por equipo que en el cambio de hora pueda limpiar con algunos productos que como institución educativa estamos teniendo actualmente en el liceo, a través también de donaciones locales. O sea, ahí también motivo algunas preguntas que hacen, sobre todo de cómo poder mejorar la estructura, cómo poder conseguir todo esto. Nosotros nos referimos también, no solamente a nivel ministerial y nacional, pero sino también a todas las autoridades locales que están dentro de nuestra provincia, que ellos nos ayuden consiguiendo algunas cosas para mejorar nuestra estructura. Por otro lado, el horario, efectivamente, en nuestro estudio que hemos desarrollado, nosotros el año pasado, en la primera parte de la virtualidad desde marzo, estábamos trabajando una materia por día, una videollamada por día, y luego el docente asignaba una serie de actividades, asignaciones que se podían utilizar con un bajo recurso, una baja utilización de datos, de conectividad, y trabajar de manera offline. Hemos entendido, y en el estudio ahí lo había escrito, que efectivamente para nuestro método de trabajo hasta ahora era más importante tener una laptop, una computadora, que una conectividad constante para la tipología de clase que estábamos dando nosotros. Actualmente hemos visto que, claro, no todos los estudiantes tienen la disponibilidad de una conectividad 24 horas. Algunos usan el celular de los padres cuando los padres vuelven del trabajo. Entonces, ahí se ha decidido utilizar un aprendizaje invertido. Así efectivamente se llama a nivel pedagógico, teórico. En el sentido, vamos a dar unas asignaciones, pues es un gran cambio también en nuestro liceo, en nuestro estudiantado, dar unas asignaciones, unas actividades al estudiante para que investigue. Nuestro enfoque STEAM que estamos usando en realidad ya lo ha acostumbrado a esto, damos un reto, algo que ellos pueden trabajar en su entorno, en casa, sin tener necesidad de muchos recursos. Y luego los breves momentos que tenemos, que serán mucho más breves también de tiempo, que sea máximo 45 minutos, con cada docente sean solamente para resolver dudas. O sea, ya el estudiante la parte de investigación la ha hecho. Ese momento será breve para quien pueda. Si no pueden, se grabará para que todos lo puedan escuchar de noche o cuando tendrán conectividad. Y ahí daremos la posibilidad con diferentes materias durante el día, por lo menos 2 veces a la semana, que cada docente pueda atender a las inquietudes de los estudiantes y de las estudiantes. Y dejar un día, hemos también pensado como día de tutoría. O sea, los docentes estarán disponibles para quien quiera que estudiante pueda referirse de manera individual. Nuestro equipo docente tenemos que decir que mantiene un contacto constante a través del correo y a través de los grupos de WhatsApp. O sea, es fundamental también esto,
estamos intentando garantizar, un poco relacionado a lo que dice la caja, también los docentes han vivido mucho estrés por una carga horaria que no se respetaba. Entonces, este año hemos intentado dar algunas herramientas para decir a nuestros docentes responder al estudiantado, si escribe en horario tarde, trabajamos mañana, que es en el horario correcto, porque justo respetar los espacios privados para no sobrecargarlo. Espero haber contestado, si no me dice. Muchas gracias, Caterina. Bueno, efectivamente, para complementar eso, en la caja no hay ese nivel de detalle logístico que Caterina conoce muy bien, pero sí en la segunda edición, que incluye las entrevistas de los distintos directores, sí tienen varios aportes de esas situaciones, porque son directores de distintos países a través del mundo que tienen esas mismas preocupaciones, esas mismas dilemas y cómo los han resuelto. Entonces, por poner un ejemplo adicional a lo que estaba diciendo Caterina de cómo, de si limpiar las aulas después de cada clase, cómo funciona, nos comentaba un director de un colegio en Uruguay que ellos han pensado, han repensado todo el sistema de cómo hacer las clases y buscar espacios alternos. Entonces empezaron a dar clases, por ejemplo, en espacios abiertos, en el parque, en el comedor, en corredores, en sitios que nunca nos imaginamos que tuviéramos que dar una clase, porque son espacios donde hay mejor ventilación, donde los estudiantes pueden mantener más la distancia. Entonces, digamos, no está a ese nivel de practicidad, pero sí hay varias experiencias interesantes que pueden ser útiles para cada contexto. Muchas gracias. Ok, se nos está acabando el tiempo, ya sobrepasamos un poco, pero hay unas preguntas más que sí me gustaría atender porque yo creo que sí son muy importantes. Y pues esto fue mencionado un poco, pero ¿cómo brindamos un adecuado soporte o contención socioemocional a los estudiantes? Yo sé que ya se ha hablado un poco sobre los docentes y quitar eso de la carga de las evaluaciones formales en los docentes ahora, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer como a nivel de edificio, a nivel de escuela para apoyar a la comunidad de estudiantes en estos tiempos? Ahí lo que estábamos explicando, efectivamente, el rol el papel de los equipos docentes, en el sentido, nuestro equipo docente en línea general está muy cercano a la población estudiantil y mantiene eso no solamente en los meses de escuela, en el sentido, mantienen un contacto constante como figura de referencia. Los docentes pero saben muy claramente, y este año lo hemos también repetido en diferentes ocasiones, que ellos son los primeros detectores. Luego tenemos un departamento de psicología y orientación que este año, por ejemplo, ha decidido encargar, bueno, este año contamos con 4 personas, entonces se han dividido por grado. Cada psicólogo orientador tiene un grado asignado, entonces participa en todos los momentos de reuniones virtuales de cada equipo docente, y entonces los docentes detectan algunas problemáticas y luego nos responden claramente, y luego será el departamento de orientación que se encargará de darle seguimiento y un apoyo emocional al estudiante. Fundamental también el contacto con las familias, en el sentido, muchas veces se trata de una problemática que abarca también el contexto familiar y ahí nuestro equipo de orientación trabaja mucho también en esta parte, en el contacto con los mismos familiares. Muchas gracias. Bueno, creo que por último me gustaría invitarles a los ponentes a revisar las preguntas brevemente en la herramienta de preguntas y respuestas porque pues, son muchas. Mientras hagan eso, sí quiero hacer un comentario. Hay varias preguntas acerca de asegurancia o garantía de que si hay una garantía de no conseguir, de no contratar el COVID si seguimos ciertas reglas. Y la verdad es que pues nadie aquí, no somos médicos, ¿cierto? Pero yo creo que todos sabemos que realmente no hay un riesgo de cero, ¿no? Y bueno, al menos a mí, como me lo han explicado, aquí tenemos en Estados Unidos una academia de ciencias y acaban de sacar un reporte que habla sobre este riesgo y que el riesgo nunca va a estar en cero, pero tenemos que tener muchas de estas reglas para saber cómo responder cuando sabemos que sí hay riesgo o sí hay alguien que tiene COVID. En el caso de mi hija, el primer día identificaron a un docente que tenía COVID, pero afortunadamente ella reconoció sus síntomas de inmediato, se fue de la escuela por la mañana, no tuvo contacto con más de 2 estudiantes esa mañana y nadie más ha contratado el COVID. Entonces,
Yo creo que por esa muy buena respuesta de la directora de la escuela, del docente y también de las familias, se pierde un poco ese miedo, ¿no? Porque nunca vamos a tener el riesgo de 0%. Entonces, bueno. Bueno, ¿alguien ve algunas preguntas que aquí quieren responder? Sí, Rebeca. No, simplemente a decir que lo que es importante para las escuelas en relación con los riesgos, lo que sugerimos de la OIT son comités juntos entre los trabajadores y administraciones para hacer una evaluación del riesgo de cada situación, porque la prevención es más importante, muy importante que antes tratar los problemas. Entonces, una buena análisis de los riesgos juntos con los trabajadores es una medida que puede ayudar. En relación con los problemas psicológicos, hemos visto el mismo problema con los trabajadores de salud, por ejemplo. Ustedes pueden imaginar que los médicos y las enfermedades son actualmente mucha presión. Entonces, lo que hemos visto son prácticas como, por ejemplo, grupos de colegias que se apoyan juntos para discutir problemas, problemas de salud mental entre colegas. La comunicación es también muy, muy importante porque cuando hay en muchos casos comunidades que no saben lo que es verdaderamente el COVID, hay muchas ideas no científicos que circulan, que amplifican el miedo de esta enfermedad. Entonces, la comunicación, la escuela juega un papel muy importante a la transmisión de informaciones científicas sobre este problema. Entonces, son algunas medidas que hemos visto en otros países. Gracias. Sí, yo quería también solo agregar sobre el tema socioemocional, concordando absolutamente con lo que ya dijeron del riesgo, y sumándome a las experiencias que proponía Caterina, lo que nosotros hemos visto es que la dimensión socioemocional tiene que tomar un papel relevante en el proceso de aprendizaje, como curricularmente. En el fondo es un eje que hoy día se visualiza como mucho más relevante y central. ¿Y qué hay que hacer para eso? En el fondo hay que darle un espacio central, no dejarlo solo como un aspecto tangencial al proceso educativo. Entonces, abrir espacios efectivos para que los estudiantes puedan identificar sus emociones, reconocer sus afectos, vincularse desde la emocionalidad con los docentes y con sus compañeros, y partir por efectivamente el bienestar socioemocional de los y las trabajadoras de la educación. En algunas experiencias en las que hemos estado trabajando, lo que visualizamos es que para poder abordar el aprendizaje y el soporte socioemocional de los y las estudiantes, primero necesitamos tener docentes que se autoconocen y que tienen redes de apoyo. Lo que plantea Oliver de las redes entre docentes es muy importante. Las redes entre estudiantes también. Los niños, las niñas y los jóvenes sobre todo se están sintiendo muy aislados en este tiempo. Y para la etapa de vida en que están, la interacción con sus pares es muy importante. Entonces, usar la tecnología en la medida de lo posible para promover esas interacciones también es un mecanismo que favorece el bienestar y el soporte socioemocional. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues con eso entonces voy a poner la última diapositiva. Entonces, nada más les quiero, bueno, en primer lugar les quiero felicitar por estar aquí, por compartir toda esta información muy importante con estas personas.
Nada más aquí tenemos un porcentaje muy pequeño de todos los docentes y los dirigentes de escuelas, obviamente, que están por las Américas y por el mundo, pero yo sí creo en el liderazgo docente y yo creo que esta información se va a difundir y bueno, espero que pronto podamos regresar a la normalidad, voy a decir eso. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por su participación. He recibido varias preguntas acerca de la grabación, las diapositivas. Van a estar en nuestra página web a partir de mañana, en aproximadamente 24 horas. Recibirán un correo de confirmación si están aquí en Zoom. Ahora también tenemos algunos otros que están por Facebook, pero si se registraron en Zoom, recibirán ese correo con una notificación de que el video, las grabaciones están listas. También, por si no pudieron ver el enlace del documento de las cajas de herramientas, también va a estar en ese correo y en línea. También no se olviden de que tenemos varios recursos de la OEA para docentes, cursos virtuales a través del portal educativo de las Américas. Varias personas me han preguntado sobre la RIED como tal. Brevemente les voy a compartir que en noviembre probablemente o en diciembre vamos a abrir una convocatoria para nueva participación. Trabajamos en lo que se llaman equipos de proyecto que incluyen representantes de ministerios o instituciones o escuelas y docentes de aula en STEM específicamente para trabajar en asuntos de políticas y prácticas. Y además de eso, también tenemos en educacionoea.org varias perspectivas de gobiernos y cómo están respondiendo a la pandemia hoy día. Entonces, tenemos varios recursos para ustedes. Por favor, no se olviden de checar los recursos de la UNESCO, que tienen una página maravillosa sobre la respuesta al COVID, y también a los recursos del OIT, que, bueno, yo entiendo que muchos están pasando por momentos muy difíciles, son desafíos increíbles, pero sabemos que todos tenemos un papel muy importante. Y bueno, pues con eso les deseo un muy buen día, muy buena semana y un muy buen año escolar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos y a todas.